Hey, hola, ¿qué tal? Bueno, pues ahora sí, como les acaba de comentar, pues ya estamos listos para arrancar el programa. Nuestra invitada está en la mesa, la cena está empezando a oler, creo que bien. Y pues hoy el tema son las pensiones. Y para esto pues nos trajimos nada más y nada menos que una doctora, maestra Nora Ampudia. Ampudia. ¿Qué tal, maestra doctora? Buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Qué bueno que pues tuvo la oportunidad de desvelarse con nosotros. Bueno, no es desvelarse, que no es tanta desvelada, pero sí, pues ahí le cambiamos un poco su horario. Sí. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, primer pregunta, ¿no? Pues yo creo que pues, nos podría decir qué es una pensión. Muy bien. Una pensión es un derecho que tienes para recibir una cantidad de dinero después de que te hayas jubilado, que hayas terminado tu vida laboral. Ok. Es un monto mensual porque aunque tú juntes durante toda tu vida, no te lo van a dar todo de un jalón, sino que te lo van dosificando mensualmente para que tengas una cantidad de ingresos en el momento en que tú ya no tienes fuerza laboral. Ok, ¿en qué momento se te acaba la fuerza laboral? Porque a lo mejor hay mucha gente en muchos rubros, en muchas dependencias, que todavía los ves bien sanotes y que a lo mejor empezaron a trabajar en ese lugar muy jóvenes, ¿no? Y Sí. que llegaron a esa instancia escrita legal de que se te acabó tu fuerza laboral. Bueno, lo que sucede es que depende del tipo de trabajo, como tú dices, hay Ujú. trabajos que desgastan físicamente mucho a las personas Ajá. y efectivamente a los 65 años ya no tienen más fuerza, perdón, Ajá. laboral. Pero hay otros trabajos como el mío, por ejemplo, que como maestra, mi trabajo es básicamente intelectual y si no me da Alzheimer o alguna enfermedad mental, yo puedo Esperemos que seguir, no, esperemos que gracias, no. yo también lo espero, ¿no? Yo puedo seguir trabajando pues hasta los 80 años tranquilamente con lucidez mental, pero como te digo, depende mucho del tipo de trabajo que realices. Ujú. Pero en términos legales, a los 65 años de edad o después de 30 años de haber cotizado lo que suceda primero en el Ujú. seguro social o en alguna afore, pues tienes derecho a una pensión. A una pensión. ¿Esto va de acuerdo a tu salario? ¿A qué? ¿Cómo se calcula esta pensión? Y bueno, supongamos, no sé si yo trabajo. Ahí ha cambiado mucho este tema, este Sí, sistema de pensiones, ¿verdad? ¿Por sí. qué no nos da un contexto, maestra, de cómo era antes y Ujú, cómo es ahora? Y después sigue claro. la otra pregunta. Y mira, es que son muchos factores. A ver. Antes todos aportábamos como trabajadores en el Seguro Social o en el ISSSTE a un fondo común Para toda la banda. para toda la banda. Ujú. Pusieras poco, pusieras mucho, ¿no? Era un fondo común. Ese fondo común se repartía en partes equitativas una vez que tú llegabas a la edad de ser un pensionado. Ok. El problema es que cada vez envejecemos o tenemos un término de vida mayor. ¿Sí? Antes, por ejemplo, hace 50 años, el promedio de vida era unos 45, 50 años. Hoy la vida promedio ya es de 85 años. Entonces, cuando la persona se jubila antes a los 60 años, todavía le quedaban 30 años, 60, 70, 80, 25 años de vida en los que iba a seguir recibiendo ese dinero, pero cada vez serán menos las personas que aportan, porque se da un envejecimiento poblacional. La tasa de natalidad ha disminuido, ya las familias no tienen en promedio 5 hijos, simplemente tienen 2 o un hijo, y eso significa que los que iban a aportar con su fuerza laboral a ese fondo común para las pensiones iban a ser menos que los jubilados que aún vivían. Ujú. Esto puso en un grave problema financiero al Estado porque un tercio lo aporta el Estado, un tercio los patrones, un tercio los trabajadores. Exacto. Y se descubrió pues que el dinero no iba a alcanzar. No.
Claro, y más cuando, por ejemplo, alguien tenía un sueldo mayor y era también un poco injusto, ¿no? Exactamente. O sea, alguien que ganaba bien poquito, y que había trabajado a lo mejor, pues no tanto como aunque se iba a pensionar de acuerdo a sus ingresos. Okay. Exactamente. Perfecto, sí, cierto, sí, cierto. No. Pero de todas maneras se dan cuenta que no es sostenible financieramente dado el envejecimiento poblacional y la reducción de la tasa de mortalidad. Ok. ¿No? Es decir, ya no nos morimos de cualquier cosa, la medicina ha avanzado mucho, entonces eso nos daba una esperanza de vida mucho mayor. Y decidieron pasar a un sistema de cuentas individuales, individualizar las cuentas, donde en función de lo que tú aportaras, era lo que ibas a recibir, o es lo que vas a recibir. Y adicionalmente se dividieron en 5 tipos de acuerdo a tu edad, porque obviamente las personas más jóvenes, con más esperanza de vida, pueden aceptar riesgos mayores en la inversión que la CIEFORE, que es la institución que invierte esos ahorros de los trabajadores en acciones o en bonos del gobierno, ¿no? Podían optar por cierto portafolio de inversión con mayor riesgo. En cambio, las personas como yo de mi edad, que somos del baby boom. Del baby boom. Exactamente. Pues ya no podemos soportar que nuestro dinero se arriesgue en acciones cuyo precio es volátil en los mercados financieros internacionales. No, pues es mucho riesgo y tanto que han trabajado y tanto que han enseñado y tanto que han dado para los jóvenes que de alguna u otra forma pues vienen detrás de ustedes, ¿no? Exactamente. O venimos, no sé, no me quiero... Entonces se dividieron como en portafolios según la edad y el nivel de riesgo va de acuerdo a la edad. De forma que para las personas de mi edad, de los baby boom, el riesgo es mucho mejor y el 80% de nuestros recursos están invertidos en bonos de deuda gubernamental. Mientras que para los más jóvenes el porcentaje cambia. Ahora, ¿qué debe saber la población al respecto? Ajá. Que las crisis financieras que hemos vivido y que cada vez son más frecuentes y más profundas, pueden hacer que el ahorro de tu vida se pierda si está invertido en este tipo de instrumentos de mayor riesgo. Que lo puedas perder en una crisis. ¿Fue algo como lo que les pasó a los argentinos? Sí. ¿Algo parecido? Sí. Que muchos argentinos dijeron, bueno, los ahorros lo que me iba a tocar en mi vida, exacto, ya lo agarró el gobierno para pagar la deuda. Bueno, no sé si sea así como literal que lo tome el gobierno y hace eso, o más bien simplemente desaparece. Desaparece en el mercado porque el precio de las acciones en las que está invertido tu ahorro cayó. Traía aquí unas si quiere, doctora, mire, vamos haciendo algo. Voy a mandar a la pausa. Le voy a servir, ya la veo que anda ahí malilla de la garganta, así es que le voy a servir un tequila. Aquí acabo ya salió de clases, entonces y al rato y ahorita ya le voy a servir la cena. Ajá. Entonces creo que va a quedar muy bien y le va a caer delicioso a su garganta. Entonces, mientras usted busca ahí los datos muchas gracias. ¿No? Entonces ahí venimos, no se vayan, estamos hablando de las pensiones, asunto importante si tú estás trabajando y en algún momento obviamente te quieres pensionar. Bueno, ahí venimos, no se vayan. Y bueno, estamos de regreso con ustedes, hoy platicando en este DEPA, gracias por la sintonía, sobre las pensiones, un tema que a lo mejor acabas de entrar a trabajar y ya firmaste todos tus papeles y es lo último que se te ocurre pensar. Pero en realidad es lo primero que deberías de pensar, porque al final va a ser lo que te va a mantener. Antes de irnos a la pausa, nos ibas a perdón que te hable de tu doctora. No, al contrario, está bien. Perfecto. Aparte, yo creo que todos tus alumnos así te hablan, ¿no? De tú, sí. Bueno, entonces yo también me voy a considerar tu alumno. Gracias. Y entonces, pues ahorita sí me monto al tuteo. Okay. Y nos ibas a compartir algunas estadísticas, algunas sí. Bueno, cifras. Un punto que es muy importante es que los jóvenes piensan
que la vejez todavía les falta mucho. Ajá. Y no le dan la importancia que merece. Exacto. Entonces no comienzan a ahorrar. En realidad un joven debería comenzar a ahorrar a los 18 años de edad. O cuando consigue el primer empleo. Pero la edad en la que empiezan a ahorrar es a los 30, 35 años de edad, si bien les va. Si bien de les forma va. que cuando llegan a los 60, 70 años se dan cuenta que uno, si perdieron el trabajo, pero muy difícilmente van a encontrar un empleo. Y segundo, ¿de qué van a vivir? Porque todavía les queda hasta los 85 años, que es actualmente la edad promedio de vida, ¿no? Ese. Otro punto importante es que de la población que tiene hoy 65 años o más, solo el 25% tiene una pensión. Solo el 25%. Uno pues de cada entonces 4. Son, ¿cómo se llama? Muy afortunados, muy dichosos, porque tuvieron esta... Ni siquiera son dichosos, porque la pensión promedio que están recibiendo es de 3,000 pesos mensuales. No, pues... Porque en México ¿a qué se debe esto? Sí, qué grueso. A que la economía informal es muy amplia y hay una alta rotación entre un empleo formal y un informal. Los empleados en el sector informal no tienen derecho a una pensión porque ni siquiera cotizan, no están registrados en el Seguro Social. Y por ejemplo, del 100% de las cuentas que se abrieron de pensiones, al pasar de un empleo a otro o al salir del sector formal al informal, aproximadamente la mitad son cuentas inactivas. Ahora vayámonos a los rendimientos, ¿no? El rendimiento bruto es lo que te dice la CIEFORE que te va a dar. La CIEFORE es la sociedad que invierte los fondos de ahorro. Uh-huh. Y la AFORE es la administradora de los fondos de ahorro. CIAFORE y AFORE. AFORE y CIEFORE. CIFORE. CIEFORE. CIEFORE. Ok. Perdón. No pasa nada. Ya se me olvidó la idea. Entonces, CIEFORE es la que invierte y la AFORE la que administra. Y entonces los que no están en el Seguro Social, ajá, ¿verdad? No cotizan, no aportan recursos a su AFORE. Los que están en el comercio informal. Tampoco, porque no están registrados. Entonces yo pregunto a todo el auditorio que nos está escuchando, cuando ustedes están trabajando, ¿no? Y se viene la hora o el momento de que ay, hambre, me está dando un poquito de hambre. Voy por el de las frutas. Error. Error, porque digo, no podemos apoyar o ser... yo sé que la cosa está muy difícil y que cada quien hace su lucha para sobrevivir y trabajar, y entonces perdió el trabajo y pues brincó al comercio informal o al negocio informal, y entonces se está vendiendo frutas o puso un puesto de taquitos. Pero este señor no está pagando impuestos, no está cotizando. Y son los que están bajando precisamente nuestras oportunidades. Nosotros que sí, ya le compramos la frutita y ahí nos metemos a la oficina a trabajar, a cotizar, a que nos quiten nuestro seguro social. Nuestros impuestos. Y entonces es como alimentar todavía un poco más que nos quedemos sin una pensión más o menos digna. Bueno, en este caso ya no, porque las cuentas son individuales. Por eso, pero de todas maneras cuando estamos era un fondo alimentando... común, sí. Aquí el problema es que esta persona, bueno, por un lado, estás desincentivando la economía formal. Exacto. En ese punto tienes razón. Uh-huh. Claro que sí. Por otro lado, tú vas a recibir en función de tus semanas cotizadas el nivel de pensión. Y tienes que trabajar un determinado número de semanas. Exacto. Pero hay gente, y mucha gente, que ni siquiera sabe que tiene un empleo formal, pero no sabe si lo han registrado en el Seguro Social o si tiene una CIEFORE y una AFORE. Hay gente que no está enterada. Ahora, los rendimientos, que era lo que te iba a decir. Ajá. El rendimiento nominal en el año 2012 fue de el 7%. Nominalmente
ganaste 7%. Pero si le quitas la inflación, ese ahorro en tu CIFORE solo te dio 0.45%. ¿Y dónde se fue el 6, no sé qué? Se perdió entre la inflación y las crisis. ¿Por qué? Porque algunos de esos recursos... ¿Cómo que se perdió? Pues ni que estuviéramos hablando con el Shenkai o con el Mago Granel. O sea, no seas mala onda. Magia, pero déjate lo explico. Cuando se invierte en un activo financiero que no es un activo fijo, que no es un terreno, una casa, ¿no? Oro o plata, monedas de oro y plata. Cuando tú compras un activo financiero, el valor de ese activo financiero depende del precio del mercado. Ajá. Y en una crisis financiera, ese precio, por ejemplo, estoy pensando en la Comercial Mexicana, allá en el 2008, el 15 de septiembre, cuando la crisis se desata con la quiebra de Lehman Brothers, ¿no? Ajá. Una acción de la Comercial Mexicana ese día por la mañana valía 30 pesos y ese día por la noche valía 3 pesos. Si tu inversión estaba en 30 acciones, en la mañana eran 30 pesos por 30 acciones. Para la tarde eran 30 centavos por 30 acciones, porque no es riqueza real. Claro. Okay. Es un papel. Es un papel, sí. Es un papel. Entonces las personas tienen que pensar en su jubilación y tienen que pensar en qué están invirtiendo sus recursos. Uno, tú puedes hacer aportaciones voluntarias a tu CIFORE, no solo lo que es de ley que te descuentan, porque tú ya sabes que recibes tu sueldo descontando el ahorro en las pensiones. Tú puedes hacer aportaciones voluntarias, pero tienes que estar seguro en qué portafolio de inversión estás para conocer el riesgo a la que tu ahorro está sometido. Y tienes que tener una pequeña noción de economía, claro, doctora, porque ¿cómo vas a elegir en qué porque también puedes tú cambiarte, ¿no? En qué fondo de inversión. Claro. O sea, puedes decir, oigan. Pero ¿sabes qué es lo peor? Y te lo voy a platicar. Dejemos una pausa. Okay. Dejemos una pausa para que se escuchen los tambores como si alguien se fuera a aventar ahí del circo. Ahí venimos, no se vayan. Estamos platicando de las pensiones y de asuntos muy, muy interesantes. Si acabas de entrar a trabajar, es lo primero que debes de pensar. Si ya tienes un ratito, sería bueno que te bajaras ahí con el departamento de nóminas y decir, a ver, ¿cómo ando? ¿Dónde me acomodaron o qué? ¿No? Tienes todo el derecho. Y estamos de regreso con ustedes. Y a ver, doctora, nos ibas a platicar algo. ¿De qué es lo peor? Lo peor, ajá. Que no sabemos un poco de... Primero, no sabemos... Bueno, el que sea economista, pues obviamente sí, pero la gran mayoría no estamos muy truchas para eso, no somos muy vivos o simplemente no nos interesa. ¿Sabes qué es lo peor? Que como no te interesa o no estás al tanto de tu información, a lo mejor tú hace un año hiciste un cambio de Afore, porque buscas un Afore que te dé un mayor rendimiento. El rendimiento se mide entre lo que te pagan de tasa de interés menos las comisiones. ¿Sí me explico? Y dices, bueno, yo estaba en la CIFORE A, me quiero ir a la CIFORE B, porque en la CIFORE B la comisión es menor, el rendimiento es mayor, me toca más. Y te cambiaste. Sucede que las personas que se dedican a esto, como les pagan una comisión por cada cambio que hacen, se roban tus datos. Y cuando se van a trabajar a otra CIFORE, que a lo mejor tiene un rendimiento menor y comisiones más altas, hacen el cambio porque ya tienen tu tarjeta de lector para identificarte y tú ni enterado. Y luego hacen un pequeño truco, le cambian a tu dirección, sigue siendo la calle donde vives, pero le cambian el último número. Interior 3, ahora es el interior 2. No, el número así exterior. Ah, ok, el número 420, 421. Exacto. Y no te enteras que te cambiaron de Afore sin tú haberlo solicitado.
ha sido tanto este problema que ya se están viendo mecanismos para evitarlo. Pero entonces también ahí estás dejando de ganar porque tú crees haber estado en una buena CIEFORE. Claro. Y sin enterarte te cambiaron a una menos buena porque el joven se estaba llevando las comisiones. Entonces, ¿cuándo es prudente? Aquí sí, obviamente nos tenemos que rascar con nuestras propias uñas. Así, Y en todo. Ajá. ¿Y cómo le podemos hacer? ¿Cada cuándo recomiendas, doctora, revisar en qué CIEFORE estamos? Porque no es acuérdense, a lo mejor nada más hay unos que conocíamos el AFORE, Ajá. que es el que administra la lana. Pero lo importante es el CIEFORE, ¿no? Sí. Entonces, ¿con qué periodidad podemos estar revisando si seguimos en el mismo? ¿No? Yo creo ¿Y que, cómo lo hacemos? ¿A quién le preguntamos? cada 3 meses por lo menos, Ajá. esto sí te has cambiado, ¿no? O sea, te cambiaste hace unos 3 años De empleo. de empleo y de CIEFORE. Ajá. Pero supongamos que no, yo no me he cambiado, ¿no? Ujú. Yo sigo en el mismo. Ujú. Pero el que... A lo que voy es que la posibilidad de que el cuate que te cambió la primera vez te cambie otra vez sin informarte, Ujú. es cuando ya ha habido por lo menos un cambio, porque ya tiene copias de tus papeles. Exacto. Ujú. Ok. Entonces, si ya hiciste un cambio, Ujú. cada 3 meses sería bueno. checar que sigues en el mismo. Así. ¿Y con quién voy a checar eso? No, pues hablas a tu Afore, porque tú recibes un estado de cuenta, Ok. ¿no? Algunas lo entregan cada 6 meses. Algunos les llega Algunos por... los entregan cada 2 meses, dependiendo de la CIEFORE. Algunos te llegan por correo electrónico. Algunos te llegan por correo electrónico. Entonces tienes que estar checando esos datos, son muy importantes. Híjole, muy, 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 muy importante. ¿Qué pasa con nuestros compañeros que están sindicalizados, doctora? ¿En qué sentido? En el sentido de que de alguna u otra forma es muy diferente. O sea, a lo mejor ellos están como protegidos por... o no. Depende de su contrato colectivo, desde luego, porque lo que las personas también deben saber es que aparte del sistema federal, ¿no?, de fondos de pensiones, tú adicionalmente por parte de tu compañía puedes tener una prestación de otro fondo de pensiones al que tú aportas tu ahorro, Okay. como adicional a tu CIEFORE. Yo lo que recomendaría a las personas es, las CIEFORES no están dando mucho interés. Lo que demuestran los cálculos es que cuando lleguemos a la edad de 65 años, el importe que recibamos no va a ser suficiente Para vivir. para vivir. No, pues no. No va a ser suficiente. Entonces, el mejor consejo es que las personas deben pensar en fuentes adicionales de ingreso, es decir, inversiones, de forma de destinar una parte de tu ahorro a una inversión para que el dinero trabaje por ti. Y no esperar o sentarte a esperar a recibir una pensión. No. Porque como yo dije, son en promedio de 3,000 pesos mensuales. ¿Quién vive de eso? Yo creo que, o sea... Comes nada más de eso. Por eso el gobierno ha instrumentado otro tipo de programas como 70 y más, Ajá. ¿no? Y el Progresa, etcétera, y la pensión universal. Esta pensión universal solo significará para todos aquellos, solo por el hecho de tener la edad de 65 años o más y no tener una CIEFORE, es decir, es para el otro 75% de la población viejita. A lo mejor estoy pensando en una pareja. Ajá. El trabajador que ya se pensionó Ujú. y que a lo mejor a él le están dando los 3,000, 3,500. Ujú. Y su pareja, su esposa, Ujú. que pues a lo mejor en el baby boom pues fue ama de casa, la mayoría del tiempo no va a tener un CIEFORE. Así es. Entonces, pero ya tiene los 66 años, córrale por este beneficio, ¿no? Sí, Que a lo mejor no es mucho, pero... Es que en el primer año son 500 pesos mensuales. Porque no hay recursos suficientes. Pues no hay recursos suficientes para abastecer. Pero se planea elevarlo hasta 1,500 pesos mensuales. Así es que tampoco es una gran solución a tus problemas. Pero bueno, pues no lo es, pero... Por eso tienes que pensar en la solución desde hoy. Ajá. Hoy que eres joven. Sí.
Hoy que eres joven, tienes que destinar el 10% de tus ingresos a ahorrarlo para generar una inversión. Porque si tú destinas el 10% de tus ingresos invariablemente durante todos los meses, vas a ir acumulando un capital que sí te va a dar para sobrevivir cuando llegues a los 65 años de edad. Podemos ir a cualquier institución financiera y decirle cuál es la mejor solución para fondos de inversión que me ofreces. Sí, obviamente. ¿Tengo esta cantidad? Cualquier institución financiera a la que vayas te va a decir yo soy el mejor. Sí, pues ¿quién vende quién vende podrido? ¿Quién vende? Exacto. Más bien entras a la página de la Conducef, Okay, que es la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios Financieros, y ahí checas qué CIFORES existen, qué rendimientos han dado. Además, todas las CIFORES tienen que darte la información de cuál es el rendimiento neto de tu inversión, es decir, tu rendimiento bruto menos las comisiones, para que tú puedas comparar y escojas la mejor, la que te dé el más alto. Eso es por un lado. Pero dadas las crisis financieras y la inflación y los problemas estos, debes de estar seguro que ese dinero no te va a alcanzar para llevar la vida que hoy llevas. Y que por lo tanto, adicionalmente, tienes que ahorrar el 10% de tus ingresos. Y buscar que ese ahorro se invierta. ¿En cómo lo podemos invertir? Okay. ¿En qué lo invertimos? Si quieres, ahorita, doctora, nos vamos a nuestra última pausa, ¿verdad? Y ahorita volvemos para que ya terminemos con este asunto que a lo mejor a mucha gente le puede decir, es que me da tanta flojera pensar en eso. Pues vete a tus 80 años y cómo te quieres ver. Y piensa, mira, por flojo, por no pensar. Bueno, ahí venimos, no se vayan. Estamos de vuelta con ustedes. Hubo una pregunta, los CETES. Ajá. ¿Esos son fondos también de inversión? Los CETES son formas de ahorro. ¿Son formas de ahorro? Buenas. De ahorro. Sí. De hecho, son seguras, es deuda pública, es más seguro que el precio de una acción. Sí está sujeto al mercado, oferta y demanda, pero el rendimiento generalmente tiende a ser más alto que llevar tu dinero a un banco y ahorrar. De hecho, si ahorita se te ocurre ahorrar en un banco, al final del año te vas a dar cuenta que vas a recibir menos dinero que el que depositaste. Porque la tasa de interés que está pagando un banco por tus ahorros es del 2% y la inflación del 4.25%. Es absurdo. Entonces estás dejando de ganar. Entonces, ahorita que las tasas están bajando, ahorrar en un banco es absurdo. Sin embargo, pierde menos dinero que no ahorrar. Es decir, entonces, que si lo guardas en tu casa. ¿Cómo le hacemos? Entonces, ni al colchón, por eso lo ni que al yo banco. digo, que lo que yo recomiendo es, si ahorras para invertir. Y puedes invertir en CETES, y puedes invertir en monedas de plata, que la plata y el oro a largo plazo siempre suben de precio, pero tienes que tener un lugar muy seguro para guardarlos. O puedes invertir en un terreno, en un lugar que plusvalice, donde apenas está empezando la plusvalía, o puedes invertir en una casita del Infonavit y luego rentarla para que te genere ingresos si es que ya tienes tu casa propia, o puedes invertir en un negocio del que tengas que estar muy bien informado, porque no se trata de decir, pues voy a poner pollos, pero no voy a poner una rosticería, pero no sabes nada de rosticerías. Claro, eres no sé. Ni haces bien tus cuentas y gastas más de lo que ganas, no pones un precio correcto. ¿Sabes? Yo creo que en esencia el problema de los mexicanos es que no les gusta hacer cuentas. No les gusta sentarse, les sacan a sentarse a hacer cuánto gano, cuánto gasto, cuánto debo ahorrar, cuánto debo invertir, para que a los 65 años todavía voy a tener fuerza de trabajo. A los 70, 80 pueda sentarme tranquilamente en mi casa a descansar y sobrevivir con lo que obtenga de mi inversión y mi pensión. Ay, está de pensarse bien, porque desafortunadamente ahorita muchos de los jóvenes, muchos de la generación X o que vienen de otra generación un poco más abajo, porque la Y, ¿verdad? La Y, estos chavos de la generación Y ya traen deudas. Sí. ¿No? Ya decidieron invertir en un auto.
Pues eso no es una inversión. Pues no, pero ellos creen que es una inversión. Ellos creen que es una inversión. Y entonces, y los de la generación X que les dio flojera sumar, que les dio flojera hacer cuentas y que ahorita dicen, ay, 42 años y no tengo nada, ¿no? Ujú. O que ya lo perdieron. Y la mejor etapa de la vida para emprender un negocio, realizar una inversión, es de los 20 a los 25 años. Porque eres joven, porque puedes fracasar, porque puedes volver a empezar, porque te puedes caer y te puedes levantar. Todavía te quedan muchos años de vida. Y hay gente que cuando se jubila, hasta ese momento a los 65 empieza a pensar, pues voy a poner un negocio con lo poquito que me dieron. ¿Ahora qué hago? Cuando lo ideal es la juventud. Claro. Lo que le pasa al mexicano es que desaprovecha su edad de oro. Ajá. La desaprovechen muchas cosas. En muchas tarugadas. Ajá. Para decirle en términos horario familiar. Porque todos en sus mentes supieron qué palabra dijo la doctora. En realidad. Porque sí es cierto. O sea, estamos esperando el fin de semana para irnos con los cuates a echar la copita. Estamos esperando en la quincena para irnos a comprar unos zapatos. Estamos esperando la quincena para irnos a tronarla. A tirar el dinero. A tronarla. Y es más, así hay chavos que le dicen, ya me pagaron, a tronarlo. Sí. ¿No? Entonces, y se olvidan del 10%. Sí, truénense, pero truénense el 80%. Exacto. ¿No? Ya, háganlo, den lo que quieran, pero ese 10, acuérdense, a meterle a la plata, al oro. Un terrenito, una casita del Infonavit, un negocio. Están en la edad y pueden aprender mucho. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahorita hay muchas empresas que ya no te dan Infonavit, que te contratan así, que eres empleado de confianza? Por honorarios. Por honorarios. O no registras. ¿Y ahí qué onda? ¿Ahí qué? ¿Estás a la buena de Dios? Mira, ¿o qué? yo a estos chavos, porque es la tendencia No, de es las que empresas, sí se está contratando a todos. porque es una forma de bajar impuestos y de mantener las utilidades o subir las utilidades. Yo a estos chavos les digo, ok, si tú ya aceptaste ese modo de contratación porque te dijeron que te van a dar más dinero que el que te darían si estuvieras registrado porque te iban a descontar los impuestos y lo del Afore, etcétera. Bueno, pues esa diferencia, ahórrala e inviértela. Ok, no te queda más de eso. Es decir, crea tu propia pensión, no te queda de otra. Ese dinero extra, divídelo y di, bueno, de este dinero extra que me dieron, porque no voy a pagar impuestos ni me van a quitar lo de mi fondo de ahorro, ese dinero lo voy a invertir para cuando yo tenga 85 años. Haz tu propia pensión. Y además contratos de 3 meses. Sí. ¿No? O sea, sí. Todavía con esa, pues. Todavía con esa. Porque no te están diciendo... Porque podrías pensar así, ¿no, doctora? Y decir, bueno, al fin de este año ya voy a tener esta cantidad de lanita que a lo mejor ya me va a dar la oportunidad de dar un enganche para el terrenito. Sí. Allí en Chapala, para después vendérselo o rentarlo a los viejitos gabachos que están enfermos, que quieren calorcito, ¿no? Órale. Pero no, porque nada más te están contratando por 3 meses. Sí. Bueno, ahí mi consejo que hago es que tienes que desarrollar destrezas y habilidades para volverte un trabajador insustituible. Y los trabajadores insustituibles son los que más educación tienen, porque son los más flexibles, los que mejor se pueden adaptar a los cambios. Y los trabajadores insustituibles son proactivos y son responsables. Ese tipo de trabajadores nunca se preocupa porque a los 3 meses lo van a volver a contratar. Uh-huh. Y lo van a volver a contratar. Y cuando se den cuenta que es insustituible, le van a dar su planta permanente. Porque es eficiente, porque es honrado, porque es colaborativo, porque sabe trabajar en equipo, porque resuelve problemas, no los genera. Y propone, ¿no? Soluciones. Y propone soluciones, es asertivo. Uh-huh. Wow, pues qué gran clase y qué buen programa. Yo creo que de este lado creo que la gente que nos haya escuchado, esperemos que ahorita llegue a su casa y se eche una pensadita ahí con la almohada de qué está haciendo con su tiempo.
Con su tiempo Porque y su dinero. Ajá. Pues sí, pero al final el tiempo es el que, si tienes mucho tiempo, puedes generar dinero. El tiempo es el único recurso que no puedes recuperar. Ajá. Todavía algunos pesos, chance puedas recuperar. Ajá. Pero el tiempo, no. Oigan, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, de verdad, doctora. Pásela requete bien. Adiós, buenas noches.